Bueno, feliz día a todas y todos. Mi nombre es Jesús Pérez. Soy participante en el doctorado Estudios de la Organización de nuestra Casa de Estudios Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. La idea de esta presentación es cumplir con uno de los requisitos planteados en el seminario Perspectivas Político-Social de la Economía, llevado por el profesor, nuestro facilitador, el doctor Gustavo Gutiérrez. Eh, ya han habido varias disertaciones, me toca a mí hablar. La que me correspondió fue los neomarxismos, retos y desafíos del pensamiento y praxis en el marco de la actualización del marxismo. Este, la idea de esto es, primero, de qué se trata los neomarxismos, cómo lo vamos a ver en los países industrializados, en los países latinoamericanos, las teorías que han ocurrido, y si realmente al final se podría hablar de neomarxismo y usar esos silogismos o esos neologismos, como por ejemplo neoliberal. ¿Será que es pertinente el uso de neoliberal o neoliberalismo? Bueno, acá vamos a plantearnos una cosa parecida. Para esto, yo introduzco el tema de la siguiente manera, que es importante antes de entrar en materia, contextualizar esos llamados neomarxismos, los retos y desafíos de los mismos. O sea, algunos principios que a lo largo de esta disertación haremos partiendo de las fuentes biográficas básicas de lo que es Marx y de allá, desde su pensamiento, el pensamiento de Marx. Y entonces veremos si vale aquello de que hay marxistas y como hay marxistas, hay neomarxistas. Esa es la discusión que vamos a tratar de dar acá. En el trabajo escrito en extenso está sustentado cómo lo vamos a trabajar. Para abordar a Marx, lo digo allí, le digo esto, que tanto se nombra y se cita en los círculos económicos y académicos, políticos, y más que todo en los círculos políticos y académicos. Lo haremos desde los escritos iniciados con su praxis histórica que vivió él en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que no lo vivió él solo, él lo compartió con un amigo, con un par, que es Federico Engels. Casi todas las obras realizadas fueron a cuatro manos. Sin embargo, el crédito mayor se lo lleva Marx, independientemente que Engels hizo muchos aportes importantes, incluso con obras que él solo trabajó, pero estaban trabajando como un equipo. Y entonces allí es donde está lo importante. Vamos a comenzar entonces con aquella sentencia que inicia con aquel documento, porque fue un documento que le delegaron a ellos. Cuando digo ellos, me refiero a Engels, Friedrich Engels y Karl Marx, dos alemanes que estando en esa Europa del 1840 y tantos, se organizan en una liga de los comunistas, que no es más que la asociación de los trabajadores de alemanes, que luego pasó a ser la Liga de los Comunistas, no solamente alemanes, sino internacional. Y de allí surgió una tarea que en el Congreso de 1847 se lo encomendaron a ellos dos, a Federico Engels y a Carlos Marx. Y fue que para crear un programa, una plataforma de lucha, una plataforma ideológica de cómo se manejaría esa organización. Estamos hablando de una organización, la Liga de los Comunistas, que a finales de 1847 están discutiendo en relación a toda la situación que se está ocurriendo en Europa. Entonces, a ellos dos se le asigna el trabajo de levantar ese programa. Y el programa se llamó Manifiesto del Partido Comunista. Así lo llamaron ellos. Fue sacado a la luz pública en 1848.
primero en alemán, primero en inglés, luego en el resto de los idiomas. ¿Y cómo empieza esa obra? Ellos la empiezan de esta manera, una frase que lo digo entre comillas: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Eso está expresado en el Manifiesto Comunista, y como nos comprometemos acá no solamente a señalarlo por encima y decir las principales premisas que trabajó este par de señores cuando plantearon el programa del Manifiesto Comunista en 1848. Una es: la condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. Primera premisa. Segunda premisa: el rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa de los medios de producción. Los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Otra premisa, es la segunda. Una tercera, conclusiva: no hay trabajo asalariado donde no hay capital. ¿Sí? Una cuarta: el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia, lo que llamarían ellos la verdadera democracia, no la democracia de los dueños de los medios de producción, sino una verdadera democracia. Y ellos hablan entonces y acotan lo que es el proletariado como aquella clase opuesta, o sea, la clase obrera que se había generado a los mediados del siglo XIX y que se ha comenzado en el siglo XVIII. Se habla de hay una interrupción ahí de un mensaje, pero bueno. Segundo, otra, hay que trabajar, otro punto, lo puntualizamos en la presentación, es el trabajo asalariado y capital. Allí hay que resaltar lo siguiente: la existencia de una clase que no posee nada más que su capacidad de trabajo es una premisa necesaria para que exista capital. O sea, una clase trabajadora y una clase que no posee nada, sino su fuerza de trabajo, sus ganas de trabajar o de subsistir, y una clase burguesa que es la dueña de los medios de producción. El capital presupone el trabajo asalariado y el capital. O sea, el capital presupone el trabajo asalariado y el capital. Ambos se condicionan y se engendran recíprocamente. Entonces, fíjense que eso fue lo elemental del Manifiesto Comunista. Eso. Luego viene, eso está ocurriendo en un contexto de situación conflictiva en Europa. En Francia se está dando la guerra civil francesa, la lucha de clases, y entonces hay una puntualización que hago en el trabajo, que es la lucha de clases en Francia 1848-1850. O sea que este manifiesto está saliendo a la luz de lo que está ocurriendo en Europa, pero básicamente en Francia, en Inglaterra. Luego vamos a ver cuáles son los aportes, y sobre todo el aporte de Marx cuando hace la radiografía de Inglaterra como proceso de capitalista. El trabajo asalariado es la organización burguesa del trabajo. Sin él no hay capital, ni hay burguesía, ni hay sociedad burguesa, si no existiese el trabajo asalariado. O sea que el trabajo asalariado viene a formar parte de la base fundamental de lo que es el sistema capitalista, que ellos están analizando y que están planteando en su discusión. El derecho del trabajo es un sentido burgués, en el sentido burgués un contrasentido, un deseo piadoso y desdichado, pero detrás del derecho del trabajo está el poder sobre el capital. Y detrás del poder sobre el capital, la apropiación de los medios de producción, su sumisión a la clase obrera asociada, y por consiguiente la abolición tanto del trabajo asalariado como del capital y de sus relaciones mutuas. Estoy leyendo lo que puntualizan ellos. Ahora hay otro elemento importante sacado en 1875, y todo esto para entender a Marx y lo que es marxismo, porque para hablar de lo que se ha llamado neomarxismo tenemos que saber qué es marxismo. Entonces por eso está este preámbulo.
la crítica del programa de Gotha, que fue en el año 1875. Plantean que hay una transición entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista. Hay una transición, un tránsito. Y en ese tránsito media la transformación revolucionaria de la primera, ¿verdad?, en la segunda. Cuando hablamos entre la transición revolucionaria de la primera y la segunda, estamos hablando de la sociedad capitalista con lo que vendría siendo la comunista, la sociedad comunista. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Y que muchos más adelante están hablando que es el socialismo. O sea, hablándose que el socialismo es la etapa de transición entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista. Todo eso está planteado. Ellos siguen con su hilo conductor, ellos siguen trabajando esas ideas que fueron prácticamente esbozadas en el manifiesto del Partido Comunista del año 1848. Ahora, ¿qué sería la sociedad socialista? No se trata de una sociedad comunista, la sociedad socialista. Estamos hablando de la transición que se ha desarrollado a su propia fase, sino una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que por tanto presenta todavía todos los aspectos de la sociedad capitalista, en lo económico, en lo moral, en lo intelectual. El sello de esa sociedad todavía está allí precediéndola. Ahora, un tema importante, un punto muy importante que plantean es la distribución del producto social en la sociedad socialista. Aquí voy a leerle un pequeño texto que dice: congruentemente con esto, en ella el productor individual obtiene de la sociedad, después de hechas las obligadas deducciones, exactamente lo que le ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. Así, por ejemplo, la jornada social de trabajo se corresponde a la suma de las horas de trabajo individual. Otra interrupción más, voy a comentar. Aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regla el intercambio de mercancías, por cuanto es el intercambio equivalente. Han sido variadas la información, ¿verdad? De esta exposición condensada de Marx, en la primera etapa del comunismo se desprende, los productores son trabajadores, no hay trabajo asalariado. Si suprimos el trabajo asalariado, suprimos también sus leyes, la razón de hacer el trabajo asalariado. Hay producción de trabajadores asociados, no hay propietario privado ni propiedad como sinónimo de propiedad colectiva. Bueno, siguiendo un poco y pasándonos también otras cosas para entrar en lo que sería, para concluir esta parte introductoria. Solo después de estos proceder al reparto o la distribución, es decir, a la parte de los medios de consumo que se reparte entre los productores individuales de la colectividad. La sociedad comunista entonces se definiría en el seno de una sociedad colectivista basada en la propiedad común de los medios de producción. Fíjense que es la propiedad común de los medios de producción. Los productores no cambian sus productos. El trabajo invertido en los productos no se presenta aquí, tampoco como el valor de los productos, como una casualidad material poseída por ellos. Pues aquí, por oposición, lo que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino directamente. Ahora vamos, para ganar tiempo y ubicarnos en los tiempos, las categorías básicas marxistas. Aquí hay que puntualizar tres cosas. Hay tres fuentes críticas presentes en la teoría crítica de Marx, que a continuación vamos a precisar de manera más clara, y de lo que es llamado el pensamiento marxista. Primero, crítica del idealismo filosófico en la senda de Aristóteles, ¿verdad? Que es un intelectual, filósofo de la antigua Grecia. Fíjense que nace en 384 a.C. y muere en el 322.
Luego tenemos a Galileo Galilei, 1564, 1642, estamos hablando casi en la entrada del Renacimiento. Y tenemos más en su época a Ludwig Feuerbach, 1804-1872. Es importante entonces que entendamos cómo hay eso, la crítica a esa filosofía que viene de la senda de Aristóteles, pasando por Galilei y culminando con Ludwig Feuerbach. No sé cómo se pronuncia bien. Crítica de la teoría de la historia idealista de Hegel y positivista de Diddley y de Comte, Auguste Comte. Diddley, 1833 a 1642, 1911, y 1833 a 1911, y Comte de 1798 a 1857. Crítica. Y la tercera vertiente, fíjense que una tiene que ver con la filosofía, otra tiene que ver con la historia idealista, y la otra tiene que ver con la economía política. Entonces, ¿y cuál es la economía política? La economía política burguesa. Ajá. Para la primera, en el primer punto, que tiene que ver con la filosofía, el ser prevalece sobre el pensar. Superación del conocimiento hipostásico, que viene de hipostasis, del idealismo platónico, de Platón, Sócrates, Aristóteles, de la antigua Grecia. Sócrates, estamos hablando, muere 399 a.C. La intuición, y entonces se habla de la intuición de Platón, redefinición de la relación sensible y suprasensible, por medio de la praxis social e histórica, el idealismo y el materialismo vulgar. Así lo planteaba más. No alcanzan a concebir el conocimiento como resultado de la actividad colectiva de los individuos en sociedad, es decir, como actividad sensorial humana, como práctica, no de un modo subjetivo. Entonces estamos hablando de ese mundo filosófico profundo. Ahora, el segundo punto, vamos a trabajar la superación materialista, crítica de las sociedades y de las historias basadas en el individuo genial, en figuras descollantes, en la voluntad del líder, como también en procesos teleológicos, ya predeterminados por Dios, tomando en cuenta eso de la religión, y determinismos naturales. Entonces allí viene esa gran frase planteada por Marx, que fue lapidaria, que decía: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Fíjense, allí es el primer ítem revolucionario de Marx. No se trata de filosofar por filosofar, y de hacerlo por hacerlo, sino filosofamos el mundo, pero para transformarlo, no para dejarlo como está. Ahora vámonos a la tercera, la categoría analítica de la historia y de la economía política. Son las relaciones que existen entre los individuos que viven en sociedades. Entonces fíjense que el ser y el pensar que lo filosófico, ideológico, superficialmente no, sino en las relaciones sociales de producción. Y porque producen y reproducen la vida, las instituciones políticas, civiles, culturales, científicas, filosóficas, pues constituyen una estructura que se va moviendo y que es la que ellos analizan. Que ellos, cuando digo ellos, me refiero a Marx y Engels, ¿no? El marxismo. Entonces, ahí se plantea una interesante relación de categorías, ¿no? Colectivo, social e histórico. La enumero: trabajo social, producto, división del trabajo, mercancía, valor de cambio, precio, dinero, plusvalor, capital, salario, ganancia, inversión, reinversión, acumulación, circulación, distribución. Y para ustedes contar. Toda
una seguidilla de categorías que están relacionadas con lo que es la economía. Tales relaciones en la estructura social que las contiene con sus identidades y diferencias en razón de las clases sociales y sus intereses contrapuestos. ¿Sí? Bueno, aquí damos por terminado la parte del marxismo.